días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Inti Raymi. Allí ya chukaliyachu walakyachu mereya kasikichis. Kay qusqallaqtapiqa qllatata hawallaqtakunapi uyarimarniykuna wayqikuna panaykuna. Kunaqa allintaki wayrakuna chaymunqa kay Puerto Rico nacionmanta pacha. Paykuna sutikmi calle 13. Y las patas vemos taquita pomanchis. Chaytaki sutikmi Latinoamérica. Uyarikusunchis. Cancunapa. Buenas tardes, amables radioescuchas de La Hora de la Patria, programa de concientización ciudadana. El día de hoy tenemos el agrado de presentar a un dirigente nacional de las bases del magisterio. Él es Pedro Castillo Terrones, presidente del Comité Nacional de Bases Regionales del SUTEP, y también al señor Segundo Quirós, del departamento legal de la misma organización. Bueno, bienvenido, profesor Castillo. Gusto de tenerlo acá para que pueda explicar detalles acerca de estos 10 días de paralización del Magisterio Nacional. Sí, muy buenas tardes, mi hermano. Qué bien que su programa se llame Hora de la Patria. Nosotros pasemos patria las 24 horas del día, y quisiera aprovechar este espacio para saludarle a usted y a su tribuna, y a través de este espacio saludar a los maestros combativos de todo el Perú, a nuestros padres de familia, a nuestros jóvenes estudiantes y también a todo el pueblo en su conjunto. ¿Cuántos profesores se han plegado a esta paralización indefinida? Profesor Castillo, habló usted de un 75% inicialmente, sin embargo, oficialmente tratan de menospreciar la participación de los profesores en esta paralización del 2018. Bueno, entendemos que toda medida de lucha en el marco específicamente de una huelga nacional que tiene sus propias características, ¿no? Nosotros no estamos saliendo, como se dice, en todo caso, de una reunión de amigos, un club de amigos. Este es un acuerdo nacional en el marco de una asamblea nacional del 26 de mayo y estamos saliendo a asumir este mandato de las bases regionales orgánicamente, responsablemente, y creemos importante de que en todo caso el gobierno y sus aliados está pecando en todo caso y está asumiendo una respuesta igual que el año pasado, cuando la ex ministra de Educación también menospreció en una etapa así como en este momento empezó a minimizar una lucha, ¿no? Primero a negar que no había la huelga, luego decía pues son unos cuantos, luego dijo no son reconocidos, y está pasando por el mismo momento el señor Alfaro, ¿no? Entendemos que viene entonces de esa misma línea, el mismo que ha regresado a todo el personal de la señora ex ministra del Ministerio de Educación. Bien, nosotros acabamos de pasar ya por una etapa de resistencia, toda vez de que luego de haber declarado la huelga nacional y que estamos en plena lucha a partir del 18, el gobierno ha salido pues en una situación de respuesta, tomando represalias, ¿no? En cosas netamente extremas, ¿no? Claro. Y lo que hemos hecho nosotros, las bases regionales del país, en el marco de esta huelga, lo primero que hemos emprendido es una etapa de resistencia y no permitir que estas cosas se implementen. Los maestros hasta el día de ayer han estado en cada una de sus bases, se han asumido con responsabilidad, con la finalidad de que cada una de las UGELs y las DRES en todos los rincones de la patria, se converse con los directores. Han habido directores en todo caso que han sido y se siguen manteniendo lealmente al magisterio, directores de elecciones educativas que han renunciado y han dejado las llaves en las UGELs y en las DRES antes en todo caso de traicionar a los maestros, ¿no? ¿Usted cree que ese 75% está en aumento? Entonces, se están plegando, por ejemplo, las bases de Lima, hablamos de Lima y de otras regiones del país. Sí, el maestro, el compañero Edgar Tello tiene esa lectura inmediata. Nosotros cuando hemos visitado también aquí unos colegios inmediatos, ellos ya tienen sus actas de constituidas para salir inmediatamente a la medida de lucha. En ese contexto queremos decir que nosotros a nivel de las bases ya acabamos de recibir también a los contingentes que han llegado, por ejemplo, de Cajamarca, de Ica, de Tacna, de Junín. Acaba de llegar los maestros de La Libertad, en horas de la tarde están llegando maestros de la región de Lima provincias y otros maestros que vienen de Apurímac y del mismo Puno, ¿no? En ese contexto hacemos el llamado a los maestros a mantenernos firmes, a mantenernos orgánicos, con la finalidad de que en el ascenso, este día sábado tenemos nosotros una asamblea nacional de las bases regionales, ¿no? A partir de las 9 de la mañana. Y ¿dónde va a ser? ¿En Lima? Acá en Lima, ¿no?
y vamos a ver la primera Asamblea Nacional en el marco de la huelga, no solamente para recibir, y aquí un llamado y un reconocimiento combativo a los maestros de Lima Metropolitana del Callao, que durante esta semana se han dispuesto ya a ver las previsiones para el recibimiento de los contingentes que vienen del interior del país, ¿no? Nuestro más sincero reconocimiento a los maestros y a otras organizaciones que vienen solidarizándose en esta justa medida de lucha. Ok, aparte de la Plaza de Lima, que es fuerte, porque estamos hablando de casi 20 bases, y decía el señor Edgar Tello que más o menos 90.000 maestros, no sé si es exacto. Tenemos la Plaza del Cusco, que era un poco resistente porque se dice que es otra facción también del magisterio, con Ernesto Mesa Tica. ¿Se ha plegado a la paralización también este grupo de maestros? Nosotros, en el marco de la implementación de la huelga, cuando nos conducíamos a la región de Puno, hicimos un alto en la región del Cusco y conversamos con los colegios más importantes del Cusco y también con algunas provincias, algunas provincias de la parte alta del Cusco. Se tuvo la oportunidad de encontrarnos con el maestro Mesa, hicimos de conocimiento de que hay que hablar un solo lenguaje, una sola plataforma en el marco de la unidad. Acá no se trata de quién es quién, son las bases las que tienen que determinar quiénes son sus verdaderos representantes, pero claro que en el interior, como en todo gremio, existen algunas limesas, algunas perezas por limar, pero este no es el momento. En ese contexto son las mismas bases las que han determinado pues plegarse también. En la noche de ayer, en la provincia de Canchis, han citado al compañero Ernesto Mesa para que de una vez se sincere si está o no en la defensa de la escuela pública, el mero presupuesto a la educación, garantizar la estabilidad laboral del magisterio, y el maestro allá no ha podido en todo caso revertir esta situación de las propias bases. Es que por eso a partir del día lunes las provincias altas del Cusco están sumándose a esta medida de lucha y de los colegios más importantes del Cusco. Y hacemos en llamada en todo caso al compañero Ernesto para que de una vez por todas, en el marco de la unidad del magisterio, ya nos pongamos frente a este monstruo que quiere en todo caso privatizar la educación, vender las escuelas, no asignarle un verdadero presupuesto al sector de educación, hacer lo que quiere con el magisterio, no dejando miles de maestros no solamente en la calle, sino también el problema de nuestros estudiantes, el problema de nuestra infraestructura educativa, ¿no? Claro, hablando de ese monstruo, también tenemos digamos, al Congreso, ¿no? Tenemos a la presidenta de la Comisión de Educación del Congreso, ¿no? Que también, bueno, ha tenido palabras poco felices para esta paralización, incluso motivando o diciendo de que se debe descontar a los profesores, ¿no? Entonces ahí no ha habido tampoco un apoyo de algunos congresistas. Hace meses conversamos con la misma señora Paloma Noceda en el Congreso de la República con la Comisión de Educación, y ahí nos hemos dado cuenta de que tanto el gobierno central como el propio Parlamento, que es el primer poder del Estado, desconocen de cabo a rabo pues la educación del país. No les interesa un pepino la educación del país. En ese contexto nosotros vamos a mantenernos firmes con la finalidad de que llamemos también, y acá hay que saludar, mi estimado hermano, saludar a los diferentes colectivos, a las organizaciones, otras organizaciones sindicales y populares. El día sábado vamos a tener una reunión también con los frentes de defensa de todo el Perú. Se vienen sumando también algunos jóvenes estudiantes en el marco también de las universidades, ¿no? De igual manera también hay otros colectivos, hay otros frentes en el interior del país que todavía más vamos a evaluar su participación más allá. Entendemos de que también hay una necesidad, una lucha frontal contra la corrupción, pero creemos que nosotros tenemos que ser firmes en esta situación de arrancarle al gobierno con la finalidad de que los derechos a nuestros estudiantes, más que todo, a nuestros padres de familia, a nuestros maestros, tiene que ser una agenda inmediata, tiene que ser una agenda ya rápida. Así es. Recordar lo que ustedes están pidiendo en su plataforma de lucha, que no es posible que solamente el 3.7% del PBI se dedique a la educación, mientras en otros países llega al 8%, y estamos casi a la cola después de República Dominicana. Es el colmo, y pero además no estamos viendo la situación sea real. Si bien es cierto, se dice que hay un porcentaje porque, bueno, aproximadamente al 3%, pero ese porcentaje, mi hermano, ¿a dónde va? A la burocracia. Se queda pues en los altos, arriba en la burocracia y en este camino de la gran corrupción. El gobierno ha creado tremendos, como se dice, hacer un acto de paralelismo, ha creado sus propias ONGs, ¿no? Para capacitar a los maestros, para darle oportunidad a las imprentas, para las academias,
para programas alternos, programas de consultoría pedagógica, oiga, hasta para enviar mensajes y correos a los maestros, cuántos millones, y además para pagarle también a una prensa diciendo de que sí, estamos en buen momento, estamos en una altura donde los niños en este momento se están muriendo por el friaje, donde hay escuelas, por ejemplo, como decía don Hildel Becker, que ha salido por la puerta falsa de la corrupción y que ha vivido prácticamente en el Ministerio de Educación y nunca se dio cuenta cómo están los textos escolares que se vienen induciendo enormemente, lastimando la moral de la familia, lastimando la moral de todo un país. Decía este mismo señor que en el Perú existe más de 25.000 locales escolares a punto de colapsar en el Perú y no se garantiza en todo caso la integridad no solamente de los maestros sino también de nuestros estudiantes. ¿Cómo se preparan los alimentos en las escuelas? ¿Por qué no se hace un seguimiento a la situación o a la realidad nutricional que se viene dando a través del programa Caliwarma, donde a nuestros niños se le viene insertando solamente harinas y azúcares, ¿no? ¿Por qué no se da la oportunidad o por qué no se implementa, por ejemplo, los comedores estudiantiles en todo el país? Venimos de la región de Loreto, donde hay muchos niños, por ejemplo, que en una temperatura de más de 38 grados, los niños, lejos de atender al maestro, están pensando en cómo se escapa porque están debajo de un techo en el marco de las aulas prefabricadas. Niños con anemia, 50% de anemia. En el Amazonas la anemia es totalmente descuidada y no hay una atención. Hay niños que tienen plomo en la sangre, niños desnutridos, niños con anemia, niños con tuberculosis, ¿no? En la frontera del país la carrera docente no es atractiva. ¿Qué está haciendo en el marco de la huelga el señor ministro? Ha sacado a los maestros que estamos luchando por la reivindicación de la educación, por sacar adelante toda esta reivindicación, un derecho constitucional, y a quiénes está poniendo en su reemplazo. Ni siquiera está poniendo profesionales de la educación, está reemplazando con personal no calificado, ni siquiera estudios concluidos, y está enviando, por ejemplo, para dictar matemática a jóvenes que están en algunas academias academias predeportivas. ¿Qué cosa es eso, no? Okay. Entonces, en el mismo Loreto, por ejemplo, hay más de 1.600 plazas que no se ha podido coberturar en un contrato y que no se cubren esas plazas desde el mes de marzo, ¿no? Por eso, no solamente es una lucha directa, es una lucha abierta que hacemos un llamado al magisterio, sino también que el departamento legal también está haciendo lo propio. Ante esta improcedencia que ha declarado el ministro de Educación, decir que es improcedente nuestra medida de lucha, el departamento legal no solamente ha hecho inmediatamente una respuesta para que... Entonces, creemos importante... Justamente vamos a ver, después de una pausa comercial, volvemos con el doctor Segundo Quirós, que va a hablar sobre el tema legal. Muy bien. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. Cómprale al Perú. Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Palabra de Maestro, revista de educación y cultura de derrama magisterial, cumple 20 años. Actualización pedagógica, educación, cultura y servicios para la docencia y el desarrollo del país. Fuente de consulta académica. Entrega gratuita en las oficinas de derrama magisterial a docentes asociados. Pídela. Viene con CD. Homenaje al maestro. Revista Palabra de Maestro. Desde hace 20 años, los que educan nos leen. Los maestros de la Universidad Peruana Simón Bolívar te ofrecen estudios de calidad a tu alcance. Visítanos en Avenida Brasil 1228 Pueblo Libre, teléfono 743-7901, anexo 129 y 130. Universidad Peruana Simón Bolívar, www.usb.edu.pe. Educación de calidad a tu alcance. Universidad Simón Bolívar. Buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Inti Raymi. Bien, estamos de regreso en la hora de la patria y le cedemos el micrófono al doctor Segundo Quirós. Él es representante legal de la coordinadora o Comité Nacional de las Bases Regionales del SUTEP. Doctor,
En cuanto a las represalias que ha tomado el Ministerio de Educación con los profesores de declarar ilegal, improcedente la paralización, de querer reemplazarlos, de proceder a descuentos y toda esa cantidad de represalias que han tomado, eso, ¿cómo lo están abordando ustedes? Aduciendo incluso que no tienen representación, es decir, que no tendrían un elemento válido, que el único, digamos, estamento válido sería el SUTEP. ¿Cómo está enfrentando desde el punto de vista legal esta situación? Sí, gracias amigo por la entrevista que nos está haciendo. Efectivamente, para seguridad y tranquilidad de los docentes a nivel nacional, el Departamento Legal viene realizando algunas acciones en defensa de cautelar sus derechos. Dado está en que lo que establece la misma Constitución, el artículo 28, inciso 1 y 3, y además también dentro de ese cuerpo normativo, el artículo 44 establece la libertad sindical y por tanto el derecho a huelga. Por tanto, nosotros como Departamento Legal, en aras de cautelar ese tipo de derechos, que los maestros lógicamente están ejerciendo un derecho como lo establece la Constitución, a partir del año pasado, cuando se iniciara la huelga nacional indefinida, el ministro de Educación o el Ministerio de Educación declara improcedente la huelga. Luego se solicita o se interpone un recurso de apelación para agotar la vía administrativa. Sin embargo, dado el procedimiento específicamente que se realiza para llegar a la vía judicial, agotada la vía administrativa, se interpone una acción de amparo ante el 6º Juzgado Constitucional de Lima, donde en este momento sigue en trámite lo que respecta pues a la improcedencia que el año pasado en la huelga se iniciara. Sin embargo, ese trámite todavía está en proceso, que hasta el momento todavía no se determina. Sin embargo, hay que especificar clara y terminantemente en ese sentido respecto a la versión, al argumento que el Ministerio de Educación indica respecto a que el profesor Pedro Castillo, como representante del Comité Nacional de las Bases Regionales de la SUTEP a nivel nacional, no tiene la representatividad correspondiente. Sin embargo, lo que establece, ¿no?, la resolución número 4 del 6º Juzgado Constitucional de Lima le está reconociendo como el interlocutor válido judicialmente a el profesor Pedro Castillo Terrones como el presidente del Comité Nacional de las Bases Regionales. Tan es así que en ese menester, respecto a la respuesta que el Poder Judicial da, corrobora con la resolución número 8 este año, ¿no?, el 19 de junio, con la resolución número 8, donde nuevamente reitera el reconocimiento del profesor Pedro Castillo Terrones como secretario o como presidente del Comité Nacional de las Bases Regionales. Por tanto, no necesariamente lo que el Ministerio de Educación argumenta respecto a que para poder tener mesa de trato directo o diálogo con el Ministerio de Educación, tenga que tener lógicamente un reconocimiento a través de un ROS establecido por el Ministerio de Trabajo. Indicar que también incluso el texto único del Decreto Supremo 010-2003 establece en el artículo 16 y 17 respecto a que la sola constitución de una organización sindical con el acta firmada por un notario, es válido para poder tener el reconocimiento formal legal. El artículo 17 establece simplemente que la formalidad o el ROS es un acto meramente formal, no es un acto constitutivo. Por tanto, profesor Pedro Castillo Terrones en este momento está ejerciendo válidamente lo que establece la norma para poder tener un trato directo y realizar incluso también una mesa de negociación colectiva, porque así como lo establece tanto la Ley de Relaciones Colectivas del Trabajo como lo que también lo establece la Constitución, dentro de lo que establece pues lógicamente nuestra norma interna, así como también el mismo Decreto Supremo establecido en el Decreto Supremo 013 de 2016, ¿no?, establece en el primer considerando respecto a las organizaciones que puedan tener el diálogo con el Ministerio con el empleador, ¿no?, alega, argumenta lo que establece pues la OIT, ¿no?, el convenio 151 respecto a la OIT relacionado a la negociación colectiva, a principio de sindicación
y el derecho a huelga. Entonces, en tal sentido, en ese aspecto, nosotros como Departamento Legal estamos ejerciendo el derecho que le corresponde no solamente al Comité Nacional de las Bases Regionales, sino también haciendo la defensa correspondiente, toda vez de que el Ministerio de Educación, con la represalia en este momento respecto a la emisión de diversas normas que ha emitido, vale decir el decreto de urgencia 007 de 2018, donde establece algunas sanciones drásticas, ¿no?, a los docentes, ¿no? Nosotros estamos también realizando las acciones correspondientes a fin de salvaguardar el derecho que, como lo establece la misma Constitución. Tan es así que el día de hoy acabamos de presentar ante el Juzgado Constitucional de Calima también la acción de amparo respecto al decreto de urgencia 007 de 2018, a fin de salvaguardar, como reitero, no solamente las sanciones que está acarreando y que le está imponiendo, ¿no?, a los directores y a los directores de UGELES y también a los directores de centros educativos, les está obligando prácticamente a ejercer, ¿no?, las sanciones, a implementar las sanciones por la inasistencia, entre comillas, injustificada de los docentes que en este momento están ejerciendo el derecho a huelga. Entonces, con ello está, de cierta forma, arbitrariamente vulnerando un derecho que al trabajador en este momento le asiste, como lo que establece la Constitución. En ese marco nosotros estamos haciendo la defensa correspondiente y bueno, estamos cautelando el derecho en lo que corresponde, reitero, a nuestra Constitución política del Estado. Muy bien, entonces estaría amparado el derecho de todos los docentes en esta paralización indefinida, y que estén tranquilos entonces porque su derecho está amparado, a pesar de las represalias que están tomando el Ministerio de Educación de declararlo ilegal, de los descuentos y de los reemplazos. Ya se está tramitando el amparo correspondiente, ¿verdad? Efectivamente, estamos en ese trance o en ese trámite para que los maestros se sientan en este momento tranquilos y no tengan los inconvenientes correspondientes respecto a esta implementación que el gobierno está haciendo. Listo. Profesor Castillo, nos viene unas preguntas de las redes sociales, ¿no? Es en cuanto a al intento del Estado de criminalizar la protesta, ¿no? Ya desde el año pasado había cierta sindicación de que usted y todo el grupo de profesores que hacen la huelga tendrían alguna vinculación, y siempre con la misma cosa, la vinculación con el Movadef y con Sendero. ¿Cuál es su posición ante esta sindicación reiterada del Estado? Bien, nosotros hemos estado en luchas más cruentas, ¿no?, en luchas más difíciles, cuando el gobierno ha querido pretendía en todo caso municipalizar la educación. El problema del magisterio en el Perú, por ejemplo, no ha sido su organización. Cada vez que nosotros hemos sido convocados para ir a luchar, para ver la reivindicación del magisterio, de la educación del país, de nuestros estudiantes, no hemos tenido problemas para abandonar nuestra aula y salir a las calles, llenar las plazas. Y cuando nosotros hemos estado en la lucha y hemos tenido a los gobiernos arrinconados, hemos tenido arriba, a punto de arrancar una reivindicación, cuando una huelga estaba arriba en su máxima expresión, ¿qué cosa pasaba? Siempre había la posibilidad de criminalizar la protesta. Se encerraban los dirigentes con el gobierno y a puerta cerrada vendían las huelgas, traicionaban al magisterio. Bueno, eso se refiere al SUTEP de la CGTP. Entonces, claro, hoy se han juntado juntos, ¿no? Y hoy ya usted sabe que, bueno, pues Dios les cría y ellos se juntan. En ese contexto, cuando se ha dado este panorama, cuando se han dado esas cosas, se vendían las huelgas, ¿cómo regresaba el maestro a su casa? ¿Cómo regresaba a las aulas? Avergonzado, ¿no?, con la cerviz al piso. Volvía con las ganas de volver a luchar, ya no. Cuando se implementa esta ley de reforma magisterial, donde hay miles de maestros despedidos, cuando se le arranca al maestro de un régimen laboral estable para someter a un régimen laboral flexible, cuando vemos cómo al maestro se le viene hostigando permanentemente, donde no hay un verdadero presupuesto, y ahora el sindicato, ¿y su tipo dónde está? Ya no hay, entonces no había otra cosa más que autoconvocarnos, y son las mismas bases las que hemos salido desde el interior del país a decirles, ¿sabe qué? Basta, no podemos seguir así, y aquí vamos a seguir defendiendo nuestros derechos y vamos a creer en nuestras propias fuerzas. Ya. Y cuando hemos salido, voy para completar la idea, cuando hemos salido al final los maestros nos autoconvocamos y llevamos a un evento nacional en Lima,
y se elige el Comité Nacional de Lucha y hemos emprendido esta huelga nacional, lo primero que salen a decir, no, son unos cuantos, no son reconocidos. Y ahí surge la situación que nosotros hemos demostrado, que en el magisterio no ha sido el problema del magisterio no es la organización, es su dirección. Quiénes lo conducen, a dónde lo llevan. En el marco de la lucha, cuando los maestros en todo el país decían, no, el CEN ya murió, el CEN de Patria ya murió, las bases lo han enterrado, y lo hemos demostrado luego de la huelga cuando hemos bajado a todo el país a juramentar a todos los dirigentes distritales, provinciales y regionales del Comité Nacional. Cuando se dan estos casos en el marco de la huelga, salen a decir, ¿sabe qué? No, este señor tiene vínculos con el Movadep, son del CONARE, no son reconocidos. Lo primero que hicieron es terruquear una lucha. El propio ministro Basombrío fue llamado al Congreso de la República para demostrar con evidencias a ver si pertenecemos. Nosotros, a buena honra, aparte de maestros, también somos ronderos. Hemos contribuido con la pacificación del país. Vengo de la provincia de Chota, donde hemos contribuido, de la cuna de las rondas campesinas, y ahí no ha habido una pizca, no ha habido un ápice, y no la vamos a permitir que haya presencia de facciones radicales y estas lacras sociales. Hemos contribuido con la pacificación. Mis alumnos son hijos de rondero, mis padres son ronderos, yo hago mi turno de ronda, contribuimos y llevamos los usos y costumbres de las rondas campesinas a las aulas. Esto se ha caído por su propio peso. En ese contexto, lo que viene haciendo el gobierno, también juntamente con estos traidores y vendehuelgas, es criminalizar una lucha, criminalizar un derecho constitucional como es el derecho constitucional a la protesta, ¿no? Y es más, vienen haciendo una persecución permanentemente a los dirigentes. A nosotros ya se nos han hecho varias denuncias, ¿no? Una de ellas que se ha caído por su propio peso cuando nosotros estábamos en la huelga, nos acusaban que pertenecemos a una red criminal, los protestantes del sur, ¿no? Y por lo tanto no había espacio para eso. Y es más, en ese contexto creemos importante de que cuando se dan estos casos de criminalizar y nosotros los maestros bajamos a las regiones, hacemos la suspensión de la medida de lucha del año pasado y nos asignamos dos tareas importantes en el magisterio. Una de ellas nos encargan bajar a todas las regiones del país para consolidar las bases regionales del país, y es que por eso ya todas las regiones, por no decir en el 90%, ya tienen su roce en el marco de las bases regionales, reconocido ya por el Ministerio de Trabajo y el Empleo. Y lo otro es democratizar nuestro gremio. Los que estamos aquí al frente, que hemos salido para arrancar nuestros derechos, no hemos venido para enquistarnos en la dirigencia. Somos maestros de base, nos vamos a regresar a nuestra aula. Y en ese contexto creemos importante de que es necesario que con participación de la OMPE vamos a instalar las mesas de sufragio en todos los distritos del país para elegir democráticamente, no solamente a la dirigencia distritales, provinciales y regionales, sino al propio Comité Nacional del Comité Nacional. Tenemos que, y el que tiene el mandato nacional lo tiene que asumir la verdadera autoridad, y la máxima autoridad de un gremio, de una organización, son sus bases. No puede estar, en el caso del Perú, ¿qué pasa en casos sui generis? ¿No? Lo que pasa el gobierno, ¿con quién está dialogando? No, dice, está dialogando con los legales. Sí, estos señores son legales para desconocer, son legales para los despidos del magisterio, para terruquear una lucha, para hacer estas cosas, para llevar al suicidio laboral a miles de maestros. Se acabó el tiempo, profesor Castillo. Disculpe. Muchas gracias. Sí, yo enormemente agradecido por este espacio. Una invocación en todo caso a los maestros que se unan en la lucha, que no estén separados, que no vayan separados. Yo sé que hay muchas cuestiones ideológicas, de repente de dirección, claro, pero de repente queremos ver sus alumnos, queremos ver un magisterio unido también en la lucha. Hacemos el llamado más amplio en la unidad del magisterio. Nosotros no estamos acá por otras cosas. El único interés que nos tiene acá como dirigentes es un interés totalmente reivindicativo. Queremos que el gobierno actual y los que vengan ya tengamos en el Perú un magisterio que tenga todos los derechos, un maestro reivindicado no solamente económicamente, sino laboralmente, profesionalmente, socialmente, como está cualquier maestro en cualquier rincón del mundo. En ese contexto, un más amplio llamado a todos los maestros para mantenernos firmes en esta justa reivindicación. Muy bien. La huelga continúa y fuerza, maestros. Muy bien. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa y regresamos en La Hora de la Patria. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. Cómprale al Perú. Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo.
Palabra de Maestro, revista de educación y cultura de Derrama Magisterial, cumple 20 años. Actualización pedagógica, educación, cultura y servicios para la docencia y el desarrollo del país. Fuente de consulta académica. Entrega gratuita en las oficinas de Derrama Magisterial a docentes asociados. Pídela. Viene con CD. Homenaje al maestro. Revista Palabra de Maestro. Desde hace 20 años, los que educan nos leen. 44 años formando profesionales líderes es la diferencia. Sé tu propio jefe. Estudia en CPEA. Visítanos en Avenida Brasil 1360 Pueblo Libre. Teléfono 743-7900. Anexo 112. Instituto Superior Tecnológico Privado CPEA. www.cepea.edu.pe. 44 años formando profesionales líderes. Buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Inti Raymi. Allí ya chukaliyachu walakyachu mereya kasekichis. Kay qosqollaqtapiqa qllatata qhawallaqtakunapi uyarimarniykuna wayqikuna panaykuna. Kunaqa allintaki wayrakuna chaymunqa kay Puerto Rico nacionmanta pacha. Paykuna sutikmi calle 13. Y las patas vemos taquita pomanchis. Chaytaki sutikmi Latinoamérica. Uyarikusunchis. Cancunapa. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina. Bien, estamos de regreso en la hora de la patria. Pasamos a un tema muy importante, que es la democracia interna en los partidos políticos. Este concepto de democracia interna, muy reciente, debe acabar o debe desembocar en la erradicación de los partidos tipo chacra, de los partidos en que se señala a dedo a los candidatos. Y esto de repente es un proceso, claro que sí. Esta ley de organizaciones políticas todavía deja algunos resquicios, un 25% para elegir a los candidatos a dedo y muchas triquiñuelas o leguleyadas que hacen los representantes de los partidos para filtrar a personajes que terminan comprando sus candidaturas. Y eso no puede ser porque la democracia, justamente como su nombre lo indica, debe ser participativa. El ciudadano no solamente debe tener la oportunidad y el derecho de votar, sino debe tener el derecho, por sobre todo, de participar en las decisiones de la patria a través de los partidos o a través de otros mecanismos que permiten la democracia participativa y directa. En ese sentido tenemos, el gusto de tener a un invitado, a Luis Luzuriaga, que es un ciudadano y además ha sido miembro de la Asociación Nacional de Fonavistas de los Pueblos del Perú. Luchó con los fonavistas para el referéndum y para la devolución de sus aportes por el Fonavi. Y también estamos con Jorge Milla, él es secretario regional de Lima Metropolitana de Democracia Directa. Y bueno, ya lo habíamos tenido en otra oportunidad porque habían ciertos vicios en el procedimiento de elección del candidato de Democracia Directa. Nos referimos a Enrique Cornejo, quien hasta cierto punto está liderando las encuestas. Y en ese sentido, pues bienvenidos, Luis Luzuriaga, a la hora de la patria. Muchas gracias, John. Un saludo a todos tus oyentes. Y efectivamente, pues estamos acá, Jorge, con el que te habla, y que prevenimos pues de una lucha larga, ¿no? De que empezó el año 2000 prácticamente, y en ese proceso hemos desarrollado una serie de situaciones para precisamente lograr que el ciudadano tenga las herramientas, mecanismos políticos en sus manos para también tomar decisiones e intervenir en la vida política de la nación. Y una de esas ha sido pues que democracia directa, ¿no? Y democracia directa pues se tiene que regir por lo que establece la ley orgánica de partidos políticos, ¿no? Y los reglamentos electorales. En ese sentido, tiene que regir al interior de una organización política los procedimientos que se denominan la democracia interna. Okay. Cuyo objetivo es precisamente consolidar la vida orgánica y hacer que los partidos se conviertan en estructuras estables y permanentes
¿no?, en el quehacer político, ¿no? Y como tú indicabas al inicio, no solamente se cometan pues en medios para que unos grupos al final terminen negociando candidaturas, ¿no?, y buscando otro tipo de intereses. A ver, entonces, en ese marco, ¿qué pasa con Enrique Cornejo? Porque él lidera prácticamente las encuestas, está a 1 o 2 puntos de los punteros. En realidad le haría muchísimo bien, entre comillas, o sea, cualquier ciudadano diría, ¿no? Pero qué bien, ¿no? Democracia Directa se ha conseguido un buen candidato y pueden ganar. ¿Qué pasa ahí? Se están haciendo un harakiri. ¿Qué es lo que sucede con Cornejo? ¿Es una versión a Cornejo o es algo que es un vicio procesal lo que se está cometiendo? ¿Qué es lo que pasa para la ciudadanía, para que entiendan? Mira, el proceso de elección de los candidatos está sujeto a los mecanismos de democracia interna, ¿no?, que es la expresión de la voluntad de la militancia de una organización política y que se refleja pues en las elecciones, en las actas, en esos documentos donde se va a concretar esa voluntad. Ya, eso ha sido obviado, ha sido soslayado, ha sido aplastado en democracia directa. ¿A través de qué mecanismo? A través de el utilizar, por ejemplo, al personero legal, ¿no?, y al Comité Electoral Nacional del Partido Democracia Directa, donde son amigos de una familia que en estos momentos se ha apoderado a través del personero legal y de los miembros del Comité Electoral Nacional, se ha apoderado de todo el proceso para elegir a los candidatos, no solamente en Lima, sino a nivel nacional. ¿Este Comité Ejecutivo Nacional no tenía las facultades para organizar ese proceso interno? No, el Comité Directivo Nacional es el que dirige el partido, no está vigente desde el año 2015. El partido se fundó el 2011, el 15 de noviembre, y el 14 de noviembre del 2015 acabó su mandato de 4 años conforme a la ley de partidos políticos. Desde ahí no se ha vuelto a elegir Comité Directivo Nacional, y lo que es más notorio aún es el hecho de que no se ha registrado en el registro de organizaciones políticas. De acuerdo al reglamento del ROC, que es como los registros públicos del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no?, todos los consejos directivos, personeros legales, comités electorales, ese tipo que tienen que llevar a cabo los procesos internos de democracia interna, tienen que registrar sus mandatos en el ROC, en la partida electrónica que tiene el partido, ¿no? Y eso no se ha hecho con democracia directa. El Comité Directivo Nacional no está registrado, desde el 2015 no se ha elegido y tampoco se ha registrado, y asimismo tampoco el Comité Electoral Nacional. No, en ese sentido, nosotros cuando en el 2011 todavía no existía esa condición, o sea, no era exigible, ¿no?, la inscripción de los órganos directivos en el ROC. Eso a partir del 2015 sale recién ese dispositivo, y el 2017 se comete en el reglamento. Es un reglamento ya que tiene fuerza de ley. Antes era un acuerdo, era como especie de una situación que se podía hacer o no se podía hacer. Una buena voluntad. Claro, pero a partir del 2017 se convierte en un reglamento y ya forma parte de la legalidad, ¿no? Y entonces y forma parte después ya de la normatividad que tiene que aplicarse. Entonces a partir de ahí ya tiene que registrarse las variaciones de los mandatos de los consejos directivos y el Comité Electoral Nacional, que va a dirigir los procesos de democracia interna para elegir a los candidatos a elección popular. ¿Qué ha pasado con Cornejo entonces? ¿Ha sido elegido por este Comité Directivo Nacional que no está inscrito y ya no está vigente? ¿Eso es lo que ha pasado? Ya ha sido elegido, no por el Comité Directivo Nacional, sino ha sido elegido por un Comité Electoral Nacional que no tiene mandato vigente, en el sentido de que no se encuentra registrado su mandato en el registro de organizaciones políticas. Es como una asociación en registros públicos, para que tú puedas ejercer tu mandato, tu cargo para el cual has sido elegido, tienes que estar registrado en registros públicos, en tu respectiva partida electrónica, en tu respectivo asiento. Si no, ¿cómo puedes tú hacer actos vinculantes con terceros? Y en este caso, en un momento tan importante para la vida de la nación, como elegir a las autoridades que van a regir los destinos del país, entonces corre una singular importancia esta situación. Entonces tiene que haber una legalidad y una legitimidad en el proceso de la elección de los candidatos de un partido. Entonces, en realidad no es una aversión, una ojeriza contra Cornejo, ¿no es cierto? Es más bien un tema procedimental. ¿O también hay un problema con Cornejo? También tiene dos dimensiones. O sea, en primer lugar es que se ha hecho toda una estructura para facilitar y permitir que sea el único candidato el señor Cornejo por democracia directa, ¿no? Y a la ¿No vez, participó Cienfuegos? Ya, te explico. El año 2017 el Comité Electoral Nacional, que estaba vigente, porque nosotros, como te voy a repetir,
elegimos el Comité Electoral Nacional en febrero del 2014. Y de acuerdo a los estatutos, el Comité Electoral Nacional tiene una vigencia de 4 años. Entonces, hasta febrero del 2018, ese Comité Electoral Nacional estaba vigente, ¿no? Y como provenía del 2014, cuando no era todavía obligatorio la inscripción en la partida electrónica, entonces sí podía efectuar estos actos válidamente. Pero a partir del 2018, de febrero del 2018, cuando se tendría que ratificar o elegir a un nuevo Comité Electoral Nacional, ahí sí era la obligación tener que registrarlo. Entonces, este Comité Electoral Nacional venció su mandato en febrero de 2018, pero entre diciembre y enero se convocaron a elecciones internas para elegir a los consejos provinciales, a los consejos directivos de los comités provinciales y elegir el Consejo Directivo Nacional del partido, que se convocó el 31 de enero, ¿no?, para el día 8 de enero y el día 11 de enero. El día 8 de enero muchos comités provinciales, incluidos Lima Metropolitana, Callao, Huánuco, Loreto, Lambayeque y otros más, ¿no?, sí hicimos nuestro proceso de renovación de directivas de comités provinciales y elegimos a nuestros organismos electorales centralizados en el marco de una convocatoria que era válida. ¿Y lo inscribieron en el ROP? No, esas instancias no se inscriben solamente nada más las instancias nacionales. Ok. Ya, pero como te digo, pues había esa situación del 2018, del 2014, del 2018. Entonces elegimos a nuestros comités, a nuestros consejos directivos de los comités provinciales dentro de una convocatoria válida, ¿no?, y se eligieron a los organismos electorales centralizados dentro de esa convocatoria válida, ¿no? Pero ¿qué resulta? Que el 8 de mayo de este año, ¿no?, sorpresivamente, en una conferencia de prensa, aparece el señor Alcántara como presidente del partido, ¿no?, presentándolo al señor Cornejo como el único candidato, como lista única para Lima Metropolitana. Y para eso, ¿qué cosa hicieron? Facultaron, el COEN continuó ejerciendo sus funciones como si tuviera la legitimidad, la legalidad suficiente, ¿no?, y comenzó a designar, a generar organismos electorales descentralizados paralelos a los que ya se habían elegido bajo esa convocatoria que era válida en enero del 2018. Y a partir de ahí se montó toda una estructura para solamente poner al servicio de la candidatura del señor Cornejo. Con lista única. Como lista única, ¿no? O sea, soslayando, dejando de lado a la militancia, ¿no? O sea, Muy bien, nos vamos a una pausa y regresamos con Jorge Mella, que nos va a dar también su posición de este tema. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. Cómprale al Perú. Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Palabra de Maestro, revista de educación y cultura de derrama magisterial, cumple 20 años. Actualización pedagógica, educación, cultura y servicios para la docencia y el desarrollo del país. Fuente de consulta académica. Entrega gratuita en las oficinas de derrama magisterial a docentes asociados. Pídela. Viene con CD. Homenaje al maestro. Revista Palabra de Maestro. Desde hace 20 años, los que educan nos leen. Los maestros de la Universidad Peruana Simón Bolívar te ofrecen estudios de calidad a tu alcance. Visítanos en Avenida Brasil 1228 Pueblo Libre, teléfono 743-7901, anexo 129 y 130. Universidad Peruana Simón Bolívar, www.usb.edu.pe. Educación de calidad a tu alcance. Universidad Simón Bolívar. Buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Inti Raymi. Allí ya chukaliyachu walakyachu mereya kasekichis. Kay qosqollaqtapiqa yatata qawallaqtakunapi uyariwarniykuna wayqikuna panaykuna. Kunaqa allintaki wayrakuna chaymunqa kay Puerto Rico nacionmanta pacha. Paykuna sutikmi calle 13. Y las patas vemos taquita pomanchis. Chaytaki sutikmi Latinoamérica. Uyarikusunchis. Cancunapa.
Bien, estamos de regreso en la Hora de la Patria. Jorge Milla, bienvenido al programa. Tú eres secretario del Comité Provincial Metropolitano de Lima, de Democracia Directa, elegido en el marco de esas elecciones en el cual todavía se podían hacer elecciones, ¿no? Explícanos un poquito, entonces, ¿qué rol jugaba este comité en las elecciones de Lima Metropolitana y cómo es que Cornejo participó a través de este comité o no? Buenas tardes, John, saludándote a ti, a tu programa, a tus radios oyentes. Mi persona viene desde el inicio de la fundación del Partido Democracia Directa. Yo fui el responsable de formar el Comité Provincial de Lima Metropolitana, ¿no? Con ayuda, lógicamente, de los fonavistas que conformamos el Comité Provincial de Lima, ¿no? Y luego, en enero, se hizo una convocatoria en la cual hicieron una publicación el día 31 de diciembre a la 1:30 de la tarde en la página web del partido, ¿no? Para tratar de que nadie se entere y tratar de hacer todo en documentos, en papeles y poder generar la reelección de Andrés Alcántara, ¿no? Porque Andrés ya no se atrevía a poder hacer un proceso abierto en la cual pueda participar las bases, porque ya él era consciente de que las bases ya no responden a Andrés Alcántara, ¿no? Las bases quieren una renovación, ya no quieren un proceso en la cual una persona decide por todo, ¿no? Porque no va de acuerdo pues con nuestra línea de trabajo siempre de democracia directa, ¿no? En la cual creemos que el pueblo es el que tiene que decidir, legislar y gobernar. Entonces, el estatuto, el artículo 72 del estatuto, establece claramente que los comités provinciales son los encargados de designar el órgano electoral. Este es el tema. Bueno, hay un tema de fondo por la cual el Jurado Nacional Especial de Lima Centro lo ha declarado improcedente, la lista de Enrique Cornejo. Y lo ha declarado improcedente porque ellos están llorando, están diciendo de que tenían que haberles pedido pruebas. No tienen que pedir pruebas porque es un defecto insubsanable. Si fuese un tema de algún documento que se les olvidó presentar, ¿no? Entonces pueden subsanar y declaran una lista inadmisible. Pero en este caso, ellos han tomado conocimiento, el jurado especial, de un documento oficial del director del ROP, del Registro de Organizaciones Políticas, quien le contesta al señor Luis Luzuriaga diciendo que no hay un COEN registrado, ni no hay un consejo directivo registrado desde la fundación del partido. Entonces, eso invalida todo el proceso. Entonces, ¿eso cómo lo puede subsanar? Entonces, ahí está el documento. Entonces, ese es el documento que el jurado especial Lima Centro toma conocimiento, ¿no? Entonces, ante eso, ¿cómo vas a subsanar? Entonces, por eso es que el jurado electoral especial lo declara improcedente. Esto está en vía de apelación, en todo caso, claro, ahora de democracia ellos, directa. lo que les queda es apelar, y ellos lo han apelado, Jurado ¿no? Nacional de Elecciones. ¿Ya? Entonces, pero ahí está, como lo decía el hermano Luis Luzuriaga, es un tema que ya es obligatorio que los COEN estén registrados. Entonces, ¿qué pasa? De que acá estamos ante personas que tienen malas prácticas. Están fabricando documentos. El COEN, el primer COEN que ha tenido democracia directa y el único, fue designado el 14 de febrero del 2014 y tiene mandato hasta el 13 de febrero del 2018. Son 5 personas y como ahora no van a poder subsanar este tema, ¿qué han hecho? Han sacado un acta, han fabricado un acta con fecha 9 de noviembre del 2015. Entonces, si tú tienes un COEN vigente de 2014, de febrero, hasta febrero de 2018, ¿en qué sentido tiene el 9 de febrero del 2015 nombrar a las mismas personas? Le escuchaba en un audio al señor José Quiñones, un audio lleno de mentiras, decir, no, lo que pasa es que renunciaron. Y como renunciaron, tuvimos que nombrar un nuevo COEN. Pero si renunciaron, entonces, ¿por qué los nombraste a las mismas personas? Claro, tuviste que haber cambiado aunque sea uno. Entonces, están fabricando documentos. Por ejemplo, hicimos a nivel del Comité Provincial de Lima, ante estos hechos irregulares, violación al estatuto, artículo 72, en la cual dice que el Consejo Directivo Provincial de cada comité provincial designará a su órgano electoral descentralizado,
conformado por un mínimo de 3 miembros elegidos entre sus afiliados que dependen orgánicamente y funcionalmente del COE. O sea, para los procesos internos en democracia directa se nombra un COE nacional y a nivel de las provincias un órgano electoral descentralizado. Así como al COE lo nombra el Consejo Directivo Nacional, a los órganos electorales provinciales, llamados OEDs, los nombran los consejos directivos provinciales. Estos OEDs son los que reciben las listas de los que quieren ser candidatos, los que llevan al proceso interno a nivel provincial. Entonces, ellos se han zurrado en el estatuto. Se han zurrado en el estatuto, han generado otro acta más en la cual supuestamente el Consejo Directivo le da al COE las facultades de nombrar OEDs ad hoc. Pero eso es modificación estatutaria. Y los únicos que pueden modificar el estatuto en democracia directa es la Asamblea Nacional, que se conforma con los delegados de cada comité provincial. Entonces, esta situación de democracia directa también la tiene el APRA y muchos movimientos regionales. Entonces, el Jurado Nacional de Elecciones, entendiendo esta problemática de muchos partidos y de movimientos regionales, puso un salvavidas que se llama el Acuerdo del Pleno del 17 de mayo del 2018, donde la cual de manera extraordinaria les faculta a los comités nacionales directivos de partidos por única vez convocar a su máximo órgano de autoridad en su partido para resolver estos temas, subsanar, corregir esta situación de tal manera que le permita participar. Entonces, ¿Y en eso se está apoyando la apelación? No, ¿O no? No. Este es el acuerdo del 17 de mayo. Entonces, ¿por qué no usó Andrés Alcántara este salvavidas? Porque esto significaba convocar a la máxima autoridad. ¿Y cuál es la máxima? La asamblea. ¿Y quiénes conforman la asamblea? Los delegados de cada comité provincial. ¿Qué significaba eso? Democratizar el partido. Que cada comité era autónomo y podíamos vivir una fiesta democrática. Pero como él no ha querido que haya democracia dentro de democracia directa, él no ha usado este salvavidas. Y lo ha hecho a un lado, con un COE que ya no estaba vigente, ha nombrado OEDs paralelos, y el señor Enrique Cornejo no se puede sentir víctima porque en Lima... Pudo haber sido sorprendido en todo caso, pero en este caso no fue sorprendido porque decidimos en Lima, el comité directivo de Lima y los militantes del comité de Lima, iniciar las acciones ante la Fiscalía de Prevención del Delito. Y nosotros presentamos el documento y la fiscal encontró elementos suficientes y por lo tanto fue a levantar un acta con la supuesta presidenta del COE, la señora Alicia Beatriz, y también fue a la casa de Enrique Cornejo. Entonces él estaba notificado de que estaba... ¿Con qué fecha es eso? Acá está el acta, donde se levanta la fiscal. La fiscal lo hizo el día 18 de mayo. El 18 de mayo, acá está el acta que se levanta, donde lo hacen en Cayoma y luego va a la casa de Enrique Cornejo. Bien, entonces estaba notificado en todo caso. Estaba notificado. Tanto el COEN y el candidato, ¿no? ¿Verdad? Así es, estaban notificados. Entonces, miren, lo que va a pasar aquí es de que ya no hay forma que se salve este proceso. Estaban hablando de una supuesta o suerte de amnistía porque hay varios partidos que están en esta misma situación. ¿O es, o es una situación particular la que recae sobre el salvavidas, sobre las facilidades la daba este acuerdo? Ese acuerdo. Y ya no se hizo. No lo usaron. Y ya no se puede hacer. Ya no se puede hacer. Ya no pueden subsanar. Bueno, entonces, ¿en manos de quién está ya del Jurado Nacional de Elecciones? Ellos han apelado, ¿ya? Nosotros, ¿cuándo estaríamos sabiendo el resultado de esto? Creo que 10 días debe darse, ¿no? Nosotros hemos presentado el día de hoy un documento, ¿ya? Porque todavía nosotros no somos parte del proceso, ¿no? Esto no se ha dado como parte de una tacha, entonces, sino se ha dado como... Hay un término jurídico, amicus curiae, ¿no? Amigo del juez. En un ánimo de amistad con el juez, nosotros le adjuntamos documentos, pruebas, para que pueda resolver mejor. Y eso es lo que ha pasado. Cuando el jurado especial ha tomado conocimiento, ha dicho, bueno, yo no puedo todavía usar este documento porque todavía no estoy en el tiempo. Pero al ver
que aquí había un documento oficial, dijo, a ver, vamos a revisar, llamemos al ROP, veamos si esto es cierto. Y ahí es donde ha resuelto. Entonces, en la misma línea estamos el día de hoy adjuntando. ¿El día de hoy sí han presentado una tacha o todavía han presentado igual, otro documento? En los mismos términos, dándole pruebas para que ellos resuelvan. Porque aquí se habla del derecho constitucional, de que se ha violentado su derecho a elegir y ser elegido. ¿Y qué ha pasado con nosotros, los militantes, los fundadores? También se ha vulnerado nuestro derecho constitucional. Que fue elegido legítimamente por no los nos han permitido elegir ni ser elegidos. Muy bien. Lucho, palabras finales. ¿Ustedes van a presentar, además de esto, de colaborar con el juez, van a presentar alguna tacha? ¿Están pensando en ese sentido o ya no? Mira, yo creo que nosotros estamos apuntando más documentación precisamente para dejar en evidencia cómo se ha vulnerado en todos los aspectos el proceso de democracia interna que debe regir este proceso para elegir a los candidatos de democracia directa. O sea, no se ha observado ningún procedimiento establecido en el estatuto y el reglamento electoral. Como dice el acuerdo del jurado, la organización política tiene que respetar la Constitución, las leyes electorales, los reglamentos electorales, su estatuto y su reglamento electoral propio de la organización política. Nada de eso se ha cumplido por parte de este grupo de personas que se han apoderado del partido, ¿no? Y que utilizando a sus amigos, el personal legal y sus amigos que son trabajadores que los han puesto como Comité Electoral Nacional, ¿no? Con eso han manejado este proceso al margen de la organización partidaria. Muy bien. ¿No? Y nosotros tenemos nuestro candidato, que es el señor Luis Cienfuegos Gil, que se ha elegido legítimamente el 19 de junio en Girón Caylloma, que es el local donde se hacen las elecciones, no en el local del candidato, el señor Ide Cornejo, que además violentó pues lo que es una norma interna. El candidato no puede hacer campaña, estaba en plenas votaciones y estaba ahí en su local, estaba haciendo campaña y estaba la OMPE ahí, ¿no? Y también tenemos que denunciar la parcialización de la OMPE en el sentido de que le ha dado todas las facilidades, a pesar que le advertimos que todos los procesos que se estaban desarrollando no carecían de legalidad porque no se enmarcaban dentro del reglamento electoral. Muy bien, un gusto tenerlos en el programa y bueno, veremos cómo de acá a 10 días se dilucida este tema. Nos vamos hasta la próxima semana en La Hora de la Patria.